En este screencast hablaremos del horizonte cultural histórico. La cultura tolteca. La historia de los toltecas comienza con una leyenda que los describe como una tribu chichimeca que viene del norte a principios del siglo X. La cultura tolteca fue una civilización mesoamericana. Dominó gran parte del centro de México entre los siglos X y XII después de Cristo. Se establecieron en los estados de Zacatecas, Hidalgo y áreas circunvecinas de Jalisco. Abarcaron los periodos clásico y posclásico, del 800 después de Cristo al 1200 después de Cristo. El rasgo más característico de la organización sociopolítica tolteca fue la formación de un nuevo sistema teocrático en el que las funciones militares iban unidas con las religiosas y las prerrogativas de la casta sacerdotal pasaron a manos de los líderes militares, agrupados en órdenes totémicos como el jaguar, el coyote y águila. De esta manera los sacerdotes pasaron a segundo término. Sus principales aportaciones arquitectónicas fueron los atlantes de Tula y la pirámide de Tlahuizcalpantecutli o de la estrella matutina. Su religión era panteísta, es decir que adoraban a los elementos de la naturaleza. Tenían por deidades principales a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, a Tonatiuh, Tlaloc y Huehueteotl. Su economía estaba basada principalmente en trabajo de metales, agricultura, recolección de tributos, recolección de frutas y la pesca. Su arte era religioso y muy ligado a la arquitectura. Plasmaban a sus dioses en murales, en trabajos de cerámica, en pinturas y en algunas esculturas. Los chichimecas eran una tribu de la familia Nahua, guerreros y cazadores que procedían del norte de México, de una ciudad llamada Amecameca, y que según los historiadores existió en la Alta California. Fueron los primeros que habitaron el territorio de Aridoamérica. Los chichimecas se extendían al norte desde Querétaro hasta Saltillo y de Guadalajara hasta San Luis Potosí. Vivían en comunidades sin delimitación fija, por lo que constantemente entraban en conflicto con otros grupos, principalmente a causa de los alimentos. Los chichimecas tuvieron 3 periodos o etapas históricas que dependen de sus niveles de desarrollo y van desde el año 1000 a.C. hasta el 1800 después de Cristo. Su organización político-social fue la del caciquismo, siendo casi siempre el caudillo o cacique el guerrero mejor dotado, mientras que su organización familiar era patriarcal. Se acostumbraba a que el hombre se dedicara a la caza, guerra, agricultura y artesanías. La mujer se ocupaba de la recolección de frutos y semillas, así como del acarreo del agua en nopales, huecos y guajes. Los chichimecas no poseían dioses, sino que adoraban al sol, a la luna y algunos animales. La mayoría de los pueblos chichimecas subsistían gracias a la caza y recolección, siendo los únicos que cultivaron los pames, guamares y tecuxes. Su comercio se limitaba al trueque y a través de él obtenían especialmente armas. A cambio, ellos daban ranas, conejos y algunos productos agrícolas. Estos pueblos no nos han legado grandes construcciones, como algunos de sus contemporáneos. Vivían en cuevas o en chozas de hojas de palma. Lo mismo ocurre con el arte. Solo se han encontrado petroglifos y pictogramas compuestos casi en su totalidad de signos, muchos de ellos abstractos e incomprensibles, y con abundante referencia a temas esotéricos. Tampoco desarrollaron ningún tipo de escritura debido a su nomadismo. La cultura xochimilca. La tribu de los xochimilcas fue la primera de las 7 tribus nahuatlacas en llegar al Valle de la Náhuac. Se asentaron en Coahuilama, cerro sagrado ubicado en el pueblo de Santa Cruz, Acalpixca. Los xochimilcas establecieron su ciudad en el siglo X y extendieron su dominio hacia zonas aledañas como Tlayacapan, Jumiltepec, Chinameca, Mixquic, Tláhuac, Tepoztlán y Hueyapan, donde ejercieron poder político y económico. En 1352, la ciudad sagrada fue trasladada al islote de Tilán, lugar donde hoy se ubica el templo de San Bernardino de Siena. La ciudad se dividió en 14 calpulis o barrios, que eran habitados según el oficio de sus habitantes.
Los Xochimilcas ocupaban toda la serranía al sur de los lagos, incluyendo entre sus posesiones los pueblos de Mixquic, Temuac, Yautepec, Zacualpan, Tepoztlán, Tlayacapan, Hueyapan. La sociedad xochimilca estaba compuesta por un sector de nobles, en los que se encontraban los gobernantes, sacerdotes y soldados destacados. Sus hijos asistían al Calmecac o escuela para nobles, donde aprendían la lectura, los calendarios, la astronomía y a leer los códices. Enseguida se ubicaba un sector de comerciantes y artesanos, localizados en distintos barrios de la ciudad, y por último el gran sector de indios. Era una cultura muy religiosa de carácter politeísta. Adoraban principalmente a los dioses Centeotl, Xochiquetzali, Cihuacoatl. A partir del siglo XIII después de Cristo, la organización política de los Xochimilcas adopta la forma de señorío. Xochimilco estuvo integrado por 3 gobiernos con 3 tlatoanis o señores, uno para la parcialidad de Olac, otro para la de Tepetenchi y otro más para la de Tecpan. Se consideraron grandes artesanos lapidarios. En los alrededores del lago de Texcoco habitaron Cuxocas, Temimilolcas y Huipanecas, quienes formaron una congregación de tribus bajo el apelativo de Chalca. Chalco se convierte en aliado de los españoles para sacudirse el asedio de los Xochimilcas, pueblos de Tláhuac y de los mexicas, participando en las incursiones militares que pondrían fin a la hegemonía azteca. Cultura tepaneca. Se puede citar el inicio del poderío tepaneca a finales del siglo XIII, cuando Xololotl casa a una de sus hijas con Acolmahuacatzin, el líder tepaneca, y le otorga las tierras de Azcapotzalco. Así los pueblos sujetos de Xololotl pasan a tributar a los tepanecas y comienza la época de dominación. Se situaron en Tenayucan, Tlalnepantla, Azcapotzalco, Tacubaya y Mixcoac. El llamado Códice Boturini nos relata que la tepaneca fue una de las 8 tribus que salieron en peregrinación de Chicomostoc en compañía de Maltatzincas, Xochimilcas, Tlahuicas, Malinalcas, Acolhuas, Chalcas y Huexotzincas. Se identifican por el glifo Tetl, que significa piedra, y su líder se llamaba Matlacuatl, que significa 10 serpientes. Las fuentes citan como dios de los tepanecas a Otontecutli, aunque se le conoce con nombres étnicos diversos. Cuecuex es el nombre que aparece con más frecuencia como dios de los tepanecas. Se cree en la existencia de un gobierno dual en Azcapotzalco, es decir, un gobernante que compartiera la responsabilidad con el Güey Tlatoani. La organización política tepaneca era básicamente la misma que compartían el resto de los pueblos aztecas, los cuales reconocían por señor supremo a un Güey Tlatoani. Los Acolhua, que proviene del náhuatl, el que tiene hombro, están ubicados en lo que hoy en día son los distritos de Cuahuititlán, Tlanepantla, Acatepec, Netzahualcoyotl y Texcoco. En la región de Acolocan-Texcoco se generó un proceso de aculturación, es decir, choque de culturas diferentes con la chichimeca y la tolteca, que generó una cultura diferente a la mexica llamada Acolhua. El lugar de procedencia de los Acolhua como metáfora de su origen o gestación del centro del vientre de la diosa madre, matriz original o punto de origen, está localizado en Chiconostoc, en las 7 cuevas. En un principio, el territorio ocupado por Xolotl y su gente se llamó Chichimetzcatlayi, es decir, la tierra chichimeca, y tuvo por capital a Tenayuca, al norte de la Cuenca de México. Esta región ocuparía lo que hoy en día son los distritos de Cuautitlán, Tlanepantla, Ecatepec, Netzahualcoyotl y Texcoco. Su periodicidad está a finales del siglo XII. Su organización social se encuentra por los señoríos. Entre su principal régimen económico se encuentra la agricultura y la pesca. Tuvieron alianza con el Xolotl para la distribución de tierras y matrimoniales, los toltecas y tepanecas. Cuando llegó un pequeño grupo llamado mexicas, fue sometido, pero posteriormente, al servir de mercenarios a los acolhuas contra los xochimilcas y después matar bárbaramente a la hija de Ocotoch, señor de
Culhuacán fueron perseguidos y arrojados al lago de Texcoco. Los tlahuicas, del náhuatl que significa gente roja, también son conocidos como los acuiltecos. Su ubicación geográfica se encuentra en lo que hoy en día son los estados de México y de Morelos. Hay dos versiones acerca de su origen. La primera, que personas de los acoloas hayan llegado a estas tierras, y la segunda, que en grupos de Matlatzinca emigró del actual estado de Guerrero y llegaron a Oilán de Arteaga en el siglo VII. Los pobladores se dispersaron para evitar pagar el tributo al rey azteca. Una vez conquistados, los ocultecos se convirtieron en tributarios de los mexicas. En las especies que se tomaban como pago estaban las mantas, plumas preciosas, tejidos de algodón o de iscle. Las mantas ocultecas eran muy bien valoradas en Tenochtitlan y destacaban como principales piezas de tributación. El pueblo de Ocotlán aparece por primera vez en escritura jeroglífica y en el español en el códice tributos que pagaban algunos pueblos de México en el emperador Moctezuma. Organización social. Los tlahuicas estaban organizados como un grupo de aproximadamente 50 pequeñas ciudades-estados que cubrían el área del presente estado de Morelos. Cada una de ellas era gobernada por un rey o tlatoani que heredaba su título. Estos gobernantes se ayudaban por un grupo de nobles. Siguiente estaban los astrónomos, artesanos y campesinos. Producciones arquitectónicas relevantes. Coatetelco, zona arqueológica cuyo nombre significa lugar de los montículos de serpientes. Estas pirámides están dedicadas a Ekal, dios del viento y el juego de pelota. Teopanzolco, desarrollada alrededor del siglo XIII. Este sitio arqueológico se encuentra en la ciudad de Cuernavaca. Esta plaza ceremonial consta de dos pirámides dedicadas a las deidades de la lluvia y de la guerra, Tlaloc y Huitzilopochtli. Además, cuenta con dos templos menores dedicados a Ekal, dios del viento. Xochicalco es considerada como la ciudad fortaleza más importante de Mesoamérica y reconocida como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Este vestigio fue trascendental centro político, científico y artístico. Destaca en la zona de la Gran Pirámide, la pirámide de la serpiente emplumada, el observatorio, el juego de pelota. Su nombre significa lugar de la casa de las flores. Teposteco, este vestigio edificado entre los años 1150 y 1350 después de Cristo, estuvo dedicado a Otenochtli Tepozcatl, deidad del pulque, la fecundidad y cosecha. Religión. Entre sus principales dioses está Ekal, dios del viento, Tlaloc, dios del agua, y Huitzilopochtli, dios de la guerra, Ometeotzi Tepozcatl, deidad del pulque, fecundidad y cosecha. Régimen económico. Artesanías, el mercado, campesinos, los tejidos textiles que servían además como un tipo de moneda o tributo, la agricultura en la que sus principales cosechas eran el maíz, frijol y el algodón. Entre sus principales producciones está el tejido de algodón y de iscle. Mantas tenían su propia lengua. Tlahuica, elaboración de diques, canales, cerámica, el calendario y el cuescomate. La cultura tlaxcalteca. Su ubicación geográfica se encuentra en Tlaxcala, asentamientos en Santa María de la Natividad, Huapalcolco, junto a una ermita que llaman de Santa Cruz, Tezoloc, Mixco, Xiloxochitla, donde estaba la ermita de San Vicente. Esto fue fundada en 1208. Eran originalmente un conglomerado de 3 dinastías étnicos o grupos que hablaban náhuatl, otomí y pinomé. Los tlaxcaltecas estaban siempre en constante guerra con los aztecas, ya que estos querían dominarlos. Sin embargo, nunca lo consiguieron.
Organización social. Consejo de señores, militar, sacerdotes, agricultores, artesanos. Organización política. Los gobernantes y su familia formaron 4 grandes señoríos tlaxcaltecas: Tepetipac, Ocotelulco, Tizatlán y Quiahuiztlán. Religión. Eran pluriteístas, creían que el universo estaba dividido en 2 mundos, uno horizontal y otro vertical. Entre sus principales dioses se encuentra Camastli, dios de la caza y de la pesca; Tlaloc, dios del agua; Huehueteotl, que es el dios viejo; y Xochiquetzal, que es la diosa de la belleza. Régimen económico. Tenían un amplio corredor comercial entre el Golfo de México, Puebla, Oaxaca y el Pacífico. Tenían grandes mercados en los que asistían miles de personas. También eran agricultores del frijol, chile y calabaza, la caza y la pesca. Entre sus alianzas se encuentra con Tlaxcala, Cholula y Huejotzingo en lo que se llama las Guerras Floridas. Esta era una guerra con símbolo religioso, y la alianza con Hernán Cortés para combatir a los aztecas. Tenían artesanías textiles de maguey y la alfarería era un eje central de la sociedad tlaxcalteca. También tenían artesanías con barro cocido.